Enero de 1942. Liverpool y el estuario del Mersey eran un punto de partida constante para convoyes con destino al Atlántico Norte. La situación operativa era de presión continua. Gran Bretaña dependía de un flujo regular de combustible, alimentos, municiones y piezas industriales. Los submarinos alemanes atacaban con frecuencia las rutas de aproximación y los tramos de mar abierto. La organización de los convoyes intentaba sostener un equilibrio difícil entre rapidez, seguridad y disponibilidad de escoltas. En ese contexto, los muelles funcionaban como una cadena de tareas pequeñas y repetidas. Se cargaban bultos con listas impresas, se revisaban sellos, se pesaban sacos, se asignaban bodegas. En oficinas estrechas con lámparas y papel carbón se redactaban partes de carga y de despacho. Las personas que trabajaban allí no aparecían en comunicados ni en fotografías de propaganda. Eran empleados civiles, marineros mercantes, agentes portuarios, escribientes y supervisores que cumplían un turno y volvían a casa. En una de esas oficinas, a pocos metros del ruido de grúas y motores, trabajaba un auxiliar de documentación. No era un oficial naval, no llevaba uniforme. Su tarea consistía en verificar que los manifiestos coincidieran con las notas de embarque y que los partes finales se distribuyeran a los destinos previstos. Tenía la costumbre de revisar 2 veces los números de bultos críticos: combustible en bidones, cajas de repuestos, material médico, equipos de radio, piezas pequeñas pero difíciles de reemplazar en alta mar. El convoy que se preparaba esa semana iba a salir con una combinación de mercantes británicos y de bandera aliada. El plan era reunirse en el canal, formar columnas y tomar rumbo hacia el oeste. Los escoltas disponibles eran limitados. Se esperaba que la cobertura aérea fuese irregular, dependiente del tiempo y del alcance. La prioridad era zarpar a tiempo. Las ventanas de salida se marcaban por mareas, por disponibilidad de remolcadores y por el calendario de rutas. El auxiliar vio pasar los mismos formularios de siempre: firmas rápidas, sellos, abreviaturas. Pero esa mañana se encontró con una nota adicional, un parte de corrección, redactado con un encabezado simple, que señalaba un cambio en el destino interno de un lote. No era un documento grande, no tenía un sello llamativo. Indicaba que un conjunto de cajas debía ir a un mercante específico por requerimiento de una unidad técnica. Las cajas estaban descritas con términos genéricos: componentes eléctricos, repuestos para transmisores, accesorios de antena. En el margen, una referencia de almacén y una cifra de peso. La corrección no implicaba mover una bodega entera. Era un ajuste de detalle. Pero en los convoyes, los detalles podían decidir si una avería se reparaba o si se convertía en una emergencia. El auxiliar sabía que los equipos de radio sufrían con el salitre y con las vibraciones. Sabía que, en caso de avería, la capacidad de transmitir un contacto o un cambio de ruta podía depender de una pieza de pocos centímetros. También sabía que la ruta prevista exigía disciplina de comunicaciones y que los fallos se pagaban con silencio. Tomó el parte de corrección y buscó el sello del supervisor responsable de la asignación final. No estaba. La firma era de un encargado de almacén, no de la oficina de convoyes. Era una situación común en días de carga intensa. Un encargado resolvía algo sobre la marcha y lo informaba en papel. Ese papel debía circular después. Si la oficina principal lo registraba, el sistema lo absorbía. Si no, el papel quedaba como una nota suelta. El auxiliar hizo lo que solía hacer en esos casos. Colocó el parte sobre la bandeja de pendientes del supervisor. Esa bandeja se llenaba y se vaciaba varias veces al día. Cuando el supervisor entraba, revisaba y firmaba lo urgente. Lo que no parecía urgente quedaba para la siguiente pasada. El supervisor no entró esa mañana. Fue llamado a otra reunión. Hubo una inspección breve en un muelle cercano por una discusión entre equipos de carga. Hubo un problema con un remolcador. La oficina pasó horas atendiendo preguntas de capitanes mercantes y de agentes. La bandeja de pendientes siguió recibiendo papeles. A media tarde, la oficina recibió un telegrama con la confirmación de salida para la madrugada siguiente. Se ordenó cerrar la documentación. La instrucción era terminar y distribuir copias. La prioridad, una vez más, era zarpar. El auxiliar preparó el parte final del convoy. El parte era un documento práctico. Indicaba la composición general, el número de mercantes, referencias administrativas y anexos sobre carga. No era un informe de inteligencia, no era un plan táctico, era un resumen para que las dependencias supieran qué había salido y qué debía esperarse en destino. En ese cierre,
El parte de corrección seguía sin firma. Seguía en la bandeja, mezclado con otros papeles. No había una señal clara de alarma. Nadie gritó. Nadie pidió detener el convoy. El sistema estaba diseñado para soportar pequeñas omisiones, al menos sobre el papel. En la práctica, una omisión podía quedar enterrada. El auxiliar tomó una decisión rutinaria. No elevó el papel por una vía adicional. No interrumpió a otro jefe para obtener una firma. Lo dejó donde correspondía según el procedimiento informal de la oficina. Un documento sin sello no debía entrar al paquete final. La regla era simple. Sin validación no había modificación oficial. Esa regla protegía contra cambios improvisados. También podía bloquear correcciones necesarias. Esa noche, el parte final se copió con papel carbón. Se agruparon anexos en carpetas. Se sellaron sobres. El paquete destinado a la oficina de convoyes y a la autoridad portuaria salió con el resto. El parte de corrección quedó en el cajón de la bandeja, desplazado por documentos posteriores. Al día siguiente, cuando el supervisor regresó, la bandeja ya contenía otros asuntos. El papel no fue descartado, simplemente quedó absorbido por el volumen. En la madrugada, los mercantes soltaron amarras. El convoy se formó con lentitud, con señales y luces reducidas, bajo normas de apagón. Algunos barcos tenían tripulaciones nuevas reclutadas a la prisa. Otros llevaban semanas entrando y saliendo. El mar estaba frío, con un oleaje moderado. La visibilidad era variable. En el canal la salida fue ordenada. Luego, en mar abierto, la sensación de vulnerabilidad apareció como lo hacía siempre. Escorta insuficiente, silencio en radio. Un horizonte donde cualquier periscopio era posible. En uno de los mercantes, el oficial de radio revisó su equipo como parte de la rutina. La estación de radio era un compartimento estrecho. Había olor a metal caliente y a madera. Los transmisores exigían cuidado, mantenimiento y piezas de recambio. En los últimos meses, las vibraciones y el clima habían provocado fallos repetidos. Los operadores sabían que no podían improvisar todo. Había componentes específicos: bobinas, válvulas, contactos, aislantes. Un pequeño lote de repuestos podía significar una reparación rápida en lugar de una estación fuera de servicio. El mercante en cuestión tenía asignado un lote de carga general. Al revisar los inventarios de a bordo, el oficial de radio no encontró el conjunto de repuestos que había sido prometido por el almacén del puerto. No era un déficit visible en cubierta. No era una caja grande que faltara. Era un grupo de cajas pequeñas con etiquetas técnicas que debía estar en una bodega accesible. No estaba. En condiciones normales, habría habido un margen para corregirlo. En la realidad del convoy, no había espacio para maniobras. Una vez en ruta, cambiar carga entre barcos era prácticamente imposible. La prioridad era mantener formación y evitar señales que delataran su posición. Los mercantes tenían órdenes estrictas. Los problemas se resolvían con lo que se llevaba. O no se resolvían. Durante los primeros días, el convoy avanzó con dificultad. El tiempo cambió. El mar se endureció. El oleaje golpeaba la obra muerta. Las cubiertas se mantenían húmedas y resbaladizas. Algunas cargas se movieron. En la sala de radio, la humedad se colaba en juntas y contactos. El operador ajustó, secó y revisó. No era un experto en ingeniería. Era un profesional de la comunicación, entrenado para operar y reparar lo mínimo. Una tarde, en un tramo de mala mar, la estación de radio presentó un fallo intermitente. La transmisión se debilitó. La recepción se llenó de ruido. El operador realizó las comprobaciones habituales. Cambió un cable, ajustó conexiones. Pero el problema se repetía. Se trataba de una pieza que ya había mostrado desgaste antes, una válvula o un componente asociado, del tipo que, en puerto, se reemplazaba sin discusión. En el mar, sin repuesto, había que alargar su vida. Se intentó limpiar. Se intentó estabilizar. Se registró el fallo en la bitácora. El capitán fue informado con un lenguaje sobrio. La estación no estaba completamente fuera de servicio, pero no era fiable. La formación del convoy dependía de señales limitadas y de disciplina. Pero, en momentos críticos, la radio seguía siendo la herramienta para informar contactos, cambios de rumbo, daños o separaciones. Una radio inestable aumentaba el riesgo de aislamiento. Los escoltas no podían proteger lo que no sabían dónde estaba, y los mercantes no podían pedir ayuda si no podían transmitir. En los días siguientes, el convoy enfrentó indicios de presencia enemiga. Se detectaron señales indirectas, un informe de escolta sobre posible sombra, avistamientos confusos.
El silencio en radio se mantenía, pero había mensajes esenciales. En una de esas comunicaciones, el mercante con la radio inestable intentó transmitir un reporte breve sobre una anomalía en su rumbo, después de un ajuste nocturno. La transmisión salió con cortes. La recepción no confirmó con claridad. El operador repitió. Se insistió con potencia limitada. Cada intento era un riesgo. Cada intento también era una necesidad. La escolta recibió el mensaje de forma incompleta. Lo suficiente para saber que algo no encajaba. No lo suficiente para ubicar con precisión el problema. El mercante mantuvo su posición como pudo. El capitán decidió no romper formación. En un convoy, separarse era exponerse. Se optó por seguir. El registro anotó el incidente como comunicación deficiente. No era un hecho espectacular. Era uno más en una lista larga. En otra noche, el convoy fue atacado. No todos los convoyes sufrían un ataque masivo. Algunos eran acosados con paciencia. Un submarino se aproximaba, lanzaba y se retiraba. La escolta respondía. Las explosiones se escuchaban a distancia. Las órdenes se transmitían con economía. En esos momentos, los fallos técnicos se volvían visibles. Un mercante que no puede recibir una orden se mueve tarde. Un mercante que no puede informar daños queda solo. El mercante con la radio inestable tuvo un problema de coordinación durante una maniobra de evasión. No fue el único barco en dificultad. El oleaje y el humo complicaban todo, pero la falta de comunicación fiable redujo las opciones. Se evitó un choque por poco. Se mantuvo rumbo. Se registraron daños menores. No hubo un desastre inmediato. La consecuencia no fue un titular. Fue una acumulación de pequeñas pérdidas de margen. Finalmente, el convoy continuó. Algunos barcos se desviaron a puertos intermedios. Otros siguieron a destino. Como ocurría con frecuencia, los informes posteriores intentaron separar lo inevitable de lo evitable. La evaluación de pérdidas se enfocó en torpedos, escoltas, clima, disciplina. Los problemas de equipamiento se mencionaron en anexos. Los anexos rara vez se leían fuera de los círculos técnicos. En el destino, el mercante presentó su informe de fallos. Se registró que el equipo de radio había operado de forma inestable y que se había sostenido con medidas temporales. Se solicitó el lote de repuestos originalmente previsto. La respuesta administrativa fue confusa. Según los registros, el lote había salido del puerto. Según el inventario del mercante, no había llegado. Según el almacén, las cajas habían sido reasignadas a otro barco por corrección de última hora. Nadie tenía el documento final que cerrara esa cadena. En Liverpool, semanas después, la oficina portuaria revisó reclamaciones y discrepancias. Los papeles se acumulaban igual que siempre. El supervisor encontró en un cajón un conjunto de documentos antiguos. Entre ellos estaba el parte de corrección sin firma. El papel tenía fecha, tenía una referencia de almacén, tenía el detalle de las cajas, no tenía sello, no tenía validación, no había sido incorporado al paquete final del convoy. El supervisor pidió explicaciones. No hubo una acusación formal. No había tiempo ni interés en convertir un error administrativo en un caso disciplinario amplio. La presión de trabajo era la misma. Los convoyes seguían saliendo. El auxiliar explicó su procedimiento. Puso el documento en la bandeja. Esperó firma. Cerró documentación cuando se ordenó. No podía incluir un cambio sin sello. Ese razonamiento era coherente. También era insuficiente para reparar el daño. Se investigó dónde habían ido las cajas. Se concluyó que, en el muelle, se cargaron en otro mercante, probablemente por una interpretación práctica del encargado. Ese mercante quizás las entregó en un puerto diferente. Quizás las conservó como repuestos internos. Quizás las cajas se extraviaron en una bodega entre cientos. La cadena logística de guerra no siempre permitía certezas. El episodio no cambió la guerra. No cambió una campaña por sí solo, pero mostró una característica repetida de la guerra marítima. La suma de pequeñas decisiones de oficina podía aumentar o reducir el margen de supervivencia en el mar. La diferencia entre un equipo reparable y un equipo al límite podía depender de un papel, de un sello y de un momento. El auxiliar siguió trabajando, no recibió una mención. No recibió un castigo ejemplar. Su nombre no apareció en informes públicos. En la oficina se implementó un ajuste menor. Los partes de corrección debían ser revisados por un segundo responsable antes del cierre final. Se creó una lista adicional. Se añadió otra firma. En tiempos de guerra, cada nueva firma era una carga y una protección. El convoy de aquella semana quedó registrado como uno más en los listados.
Los informes hablaron de clima, de escoltas, de amenazas submarinas. En anexos técnicos, una línea breve mencionó problemas de comunicación en un mercante concreto. La causa se describió como desgaste y condiciones de mar. La ausencia de repuestos no fue un punto central. No era una explicación cómoda. Implicaba que el sistema había fallado sin enemigo directo. Con el paso de los meses, las oficinas cambiaron personal. Los muelles siguieron operando. Las bandejas siguieron llenándose. El parte sin firma quedó archivado, finalmente, en una carpeta de discrepancias. Era un documento pequeño. No tenía dramatismo. Solo mostraba con claridad cómo una corrección legítima puede perderse cuando el proceso se acelera y nadie tiene tiempo para mirar una bandeja llena. La guerra en el Atlántico se sostuvo con escoltas, radar, disciplina y sacrificio. También se sostuvo con papeles bien colocados. Cuando un parte quedó en un cajón, un convoy zarpó sin saber lo que faltaba. Y en el mar, lo que falta rara vez se puede pedir de nuevo.